Bienvenidos de nuevo al podcast Arte sin dormirte. Hoy cuento con la colaboración de mis fieles tertulianos, Oriana, Martín, Ana, Hola. Verón. Hola. Hoy os traemos un tema porque, bueno, pues la película de moda, ¿no? La película Tar, Ujú. película de moda dentro de, sobre todo, la música clásica. Y bueno, de aquí, tres la hemos podido ver. Martín no la ha visto, pero no pasa nada porque esto va a ser una reseña sin spoilers, pero que nos van a dar pie a hablar sobre muchos temas, porque son muchos temas que se están Sí. planteando sobre todo en la película. Entonces, Oriana, ¿podrías hacernos un breve resumen? le pongo todo el marrón. Breve resumen en general. Bueno, la película, que me estoy enrollando, trata sobre una directora de orquesta que básicamente, yo al menos en mi opinión, ahora me diréis vosotras cómo lo Sí. visteis, Ujú. creo que lo que está significando muy bien la película es cómo quizás esa línea de poder o cómo ese exceso de ambición, de poder y tal, puede corromper a algunas personas y eso se manifiesta en lo que nosotros coloquialmente solemos llamar los típicos cachondeos de dentro de la música clásica. Sí. Os recomendamos la película, no os vamos a hacer spoilers, pero bueno, sí que os voy a pedir a vosotras una breve opinión. ¿Qué os pareció la película? ¿Os pareció acertada? ¿No? ¿Estaba exagerando? ¿Es real lo que se cuenta? ¿Qué pensáis? Hombre, yo la verdad que pienso que la película sí que es real, que refleja muchas cosas que pasan y que también que han pasado en el pasado. Lo que pasa es que sí que creo que, a mi opinión, un director de orquesta no tiene una vida tan sensacionalista como se pinta allí. Es decir, creo que a lo largo de la película se va desvirtuando un poco de lo que es la función de un director de orquesta. Ujú. Eh, yo entiendo al punto que quieren llegar y me parece muy bien, porque quieras o no, critica muchos sectores de la música, sobre todo de la música clásica, sobre todo esos entornos que son Europa, Viena, Austria, Alemania, que son entornos que todavía están un poco chapados a la antigua, por así decirlo. Ajá. Chapados a la antigua. Yo sé Entonces, que en la película aparecen, no sé si os acordáis, distintos entornos reconocibles, ¿no? Estaba la escuela Juilliard, ¿no? sí, Al principio de la película, también la Sinfónica de Berlín, era Sí. sobre todo sí. en lo que estaba centrado. Parece que un poco esos dos ejes. Pero si te das cuenta, la gente con la que habla y los profesores de ella eran gente muy mayor. Sí. Sí. Compañeros de ella eran gente mayor que ella. Ujú. O sea, gente que tiene como una visión todavía un poco, no anticuada, pero Conservadora. sí conservadora, exactamente. Una visión, a pesar de Mm. que ella también tenía un poco de visión conservadora, pero sí es verdad que creo que a lo largo de la película entiendo que quiera criticarse estas cosas de las que hay que hablar, porque a veces da como cosa hablar Miedo, ¿no? de eso, da como Mm. miedo hablar de eso y Mm. más de grandes instituciones o de grandes personalidades, Ujú. que lo hablaremos un poco más adelante. De hecho, hablando esto de ser conservador o no, hay una escena en la película, de hecho justo al principio, en la que la mujer está dando una clase Mm. y claro, toca un tema bastante de actualidad y es el hecho de todas estas corrientes quizás más progresistas o lo que despectivamente a veces hay llamarlo la cultura woke. Sí. Hay una escena en la que hay un alumno que está diciendo que él no quiere tocar a Bach porque el modo de vida de Bach ha demostrado que es un misógino. Entonces, la protagonista le está intentando un poco hacer ver que, oye, mira, yo soy lesbiana y aún así sé valorar la música de Bach. Me da la sensación de que la protagonista, a pesar de que va a ser un personaje moralmente muy cuestionable, en ese sentido sí que quiere que se respete o que se separe al artista de su obra. Sí, Primer tema que planteamos sobre la exactamente. mesa. ¿Qué opináis de eso? ¿Se debería de cancelar compositores del pasado porque puede que sus conductas no estén acorde con nuestros tiempos? ¿Qué Bueno, opináis? esto creo que lo habíamos hablado en un podcast Sí, ya lo anterior, habíamos Ujú. hablado. que sí, es la cuestión de que ya había dicho, tipo, que uno De construye situarlos también en el contexto histórico. Por Sí. ejemplo, Bach pertenece a una época en la que a nivel social y a nivel político es totalmente diferente a la época actual. Ujú. Ujú. Y las cosas son así. Entonces, igual, y no solo con obras de músicos, pero por ejemplo, las obras de pintores o las obras de escritores, o sea, no vas a quemar un cuadro súper famoso, un cuadro de Picasso, porque Picasso tenía unas ideas diferentes a las nuestras. O sin ir más lejos, Caravaggio, que Caravaggio fue hasta un asesino. Sí. Justo. Pero fíjate, incluso a día de hoy sigue habiendo polémica con todos estos temas, porque yo me lo he encontrado mucho en internet. Gente que critica el Carmina Burana de Karov. Karov, la verdad, habría que profundizar en el tema. las letras no son de él, Es o un sea. tema que tengo pendiente de hacer, pero le acusan, sobre todo a Karov, de pues, ser un fascista. En este caso, de haberse callado muchas cosas ante la Alemania nazi Ujú. en su tiempo. Mm. E incluso a día de hoy me encuentro, o sea, no es todo el mundo, pero sí algunas personas que les ofende mucho se está programando música de un nazi.
¿qué opináis? Porque claro, eso ya está más cercano en el tiempo. Y Diego Králov, como puedo decir, por ejemplo, Richard Strauss, Sí. que se sabe que directamente Sí, fue sí, sí. ministro, ¿no? Si no me Bueno, equivoco. lo mismo se puede hablar de bueno, el análisis schenkeriano, que ahí Sí. hubo algunos compositores que me Ujú. acuerdo en Estados Unidos que decían que por la base de lo que es y por quién fue el autor, tiene un origen nazi, Ujú. pero es que yo creo que es contaminar un poco la utilidad de la pieza y todo el buen provecho que se le puede sacar. La pieza o la herramienta Ujú. incluso de análisis, en el caso del análisis schenkeriano, por ejemplo. Yo creo que es volvernos Eh, locos. sí. O sea, Mm. yo creo que sí que se podría cancelar si la obra en cuestión estuviera sembrando ese mensaje. Eso es otra cosa, Efectivamente. eso es otro plano, Ujú. tal cual. Pero es que si no, es que A a ver. todos. Mira, hay un dicho que dice en plan Y de toda Yo no persona. veo que nadie cancele la flauta mágica porque sea una oda masónica. O sea, Bueno, Ujú. de todas formas, tampoco es que uno podría cancelar, creo, bueno, hablando de los Carminas justamente, que son compilaciones de lo que es piezas antiguas de los Sí. trovadores. Yo, Ujú. yo creo Eh, que, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, es decir, no es tanto cancelar, sino hacer ver a la gente que está mal esa sí. Porque yo creo que estamos hablando de que cancelar ya supone una censura, ¿no? Mm. Es Y, que es una censura. y en claro, este y caso, estamos lo que se hace. censurando y al final Mm. las censuras ya en dictaduras, pues siempre ha habido censuras o siempre ha habido censuras en la religión, entonces yo creo que el mundo tiene que estar como abierto, pero siempre se tiene que hacer ver que hay cosas que no, porque Mm. mucha gente siempre va a ir en contra de la censura, entonces dicen, mira, censuramos esto, cancelamos esta obra porque implica todo esto. Yo creo que es importante conocer esa obra, pero también tener como el criterio propio y decir, esta obra yo no me identifico con esas ideas, Mm. Ujú. pero no cancelarla. Y también hasta dónde está el límite, porque eso me hace recordarme, por ejemplo, está en la cárcel ahora mismo, hace unos años un rapero que se llamaba Pablo Hasél. mm, Aunque bueno, sí que es cierto que se dice que ya hizo otras más cosas, Ujú. pero sí que se abrió el debate de, ¿se podría mandar a alguien a la cárcel por el contenido de sus letras? En este sentido, a Pablo Hasél fue por una canción que se llamaba Abajo los Borbones, Ujú. que básicamente les estaba dejando de ladrones, de pues, un montón de cosas, ¿no? Y en ese caso, vale, parece que está claro el hecho de Ujú. el artista, si su obra no está inculcando eso, Carmina Burana, a excepción del inicio y del final, o sea, prácticamente es para bailar todo. Sí. Pero yo en un caso así, porque claro, quizás entronca de lleno con muchas veces la funcionalidad del propio arte, porque el arte muchas veces ha servido para denunciar, Exacto. pero claro, ¿dónde está el enaltecimiento del odio y dónde está la denuncia? Es que depende de en qué bando estés, entonces, ¿cómo gestionas eso? claro, es que cómo le hayas un punto de libertad de expresión, porque claro, la libertad empieza, por ejemplo, mi libertad termina donde empieza la tuya. Ujú. ¿Dónde está lo políticamente correcto a estoy expresando mi arte? ¿O se supone que Claro. estamos en un país libre y puedo decir lo que me dé la gana? Sí, sí que es cierto que en este caso concreto de Pablo Hasél, creo que en algunas cosas sí que se le fue la olla. Sobre Vale. todo más en conciertos en directo, cuando directamente estaba como animando a la gente a que atacaran Sí, policías, bueno, esa guardias es otra cuestión, civiles. sí. Ujú. Lo Eso que nunca sí. puedes hacer es adoctrinar a las masas. Es Ujú. decir, tú puedes dar tu opinión, Ujú, y No, más pero- desde la música, porque la Sí, música sí. no debería ser un adoctrinamiento. Ujú. ujú. O sea, yo puedo opinar lo que sea, tú puedes estar de acuerdo conmigo, pero yo no puedo enaltecer, por ejemplo, yo qué sé, la violencia. Es que no, O- incitar a la violencia No puedes por algo que es un incitar, delito. claro, exacto, O tú no sea- puedes incitar a la violencia, no puedes incitar al odio, no puedes incitar Ujú. al desconformismo, no puedes incitar al racismo, ni a nada de ese tipo de cosas que no solo socialmente no están bien vistas, sino yo creo que ya entra el canon de los valores de lo que es ser una buena persona. Mm. Muchas veces incluso el arte más refinado sabe hacer eso entre líneas, Claro. sin explícitamente. Pero claro, eso me hace también. Si Beethoven a la heroica lo hubiera llamado Napoleón y no lo hubiera tachado, Ah, claro. Mm. Es que de ¿Qué todas formas, o hacemos sea, con eso? no, para mí las cuestiones históricas, sobre todo, que ya que ya pasó. tienen cierta antigüedad, Justo. adquieren otro valor. Mm. O sea, y esto, bueno, antes estaba hablando de los Carmina por una cuestión de que muchos de estos cantos que hacían los trovadores y demás, algunas hablaban de básicamente una violación. Ujú. Y no por eso es que no va a poder ser un objeto de estudio y hay que censurarlo. Y sí te encontrás con que revistas antiguas, que son casi reliquias, que puedes usarlas Ujú. como fuentes primarias de estudio, hay censuras en esas cosas. O sea, porque ponen, no sé, algún personaje de color o algo por el estilo y por eso como que tachan en la actualidad Ujú. cómo era el periódico original de esa época. Claro. O Y es incluso, como, incluso me viene a la mente como, por ejemplo,
yo no querría que se borraran, por ejemplo, los tweets de Donald Trump. No. Por mucho que algunos me parecen una salvajada, pero dices, tío, es tan útil para los humanos del Sí, futuro, por para entender supuesto. nuestro tiempo. Hay que entender la historia. Pero claro, ¿dónde Sí. está verdaderamente el peligro? Porque es lo que habíamos dicho, si está empujando a la masa a hacer ciertas cosas, tema delicado. Parece que no hay unanimidad en estos temas. Otra de las escenas que yo vi en TAR, que me llamó mucho la atención, es sobre todo dos cosas, en las pruebas de acceso que hay, cuando se está haciendo Cierto. la selección para quién va a ser la nueva chelista, hubo, por situaros en contexto, dos cosas que llamó mucho la atención. La primera, los exámenes se hacían detrás de una especie de biombo, Mm. algo que hago especial hincapié en esto, porque cuando muchas veces se ha hablado de los cachondeos que hay aquí en las pruebas de acceso, cuando se está diciendo que se hagan los exámenes así, algunas personas se excusan diciendo es que tenemos que ver la presencia escénica. Entonces, es muy interesante cómo da la sensación que eso son excusas que se están poniendo aquí para favorecer a ciertas personas y que ya sin ir más lejos en la película de Tar se ha visto que en Alemania, sin ir más lejos, una de las cunas de la música clásica, exámenes con biombo. Entonces, no me valen las excusas hasta ese punto, ¿no? Pero en lo que concierne a la película, lo que era interesante es que plasma un detalle muy sutil y es el hecho de que la protagonista es lesbiana, ¿no? Entonces ella cuando está en el baño, se ve una chica joven que entra en el baño y ella le da tiempo a fijarse en los tacones que Ujú. llevaba. Entonces en la prueba de acceso se ve como que hay un biombo, pero ella reconoce los tacones Ujú. y la enchufa. Se ve que hay como intenciones más allá pues, de intentar seducirla, lo que sea. Entonces, De hecho, borra completamente lo que había escrito. efectivamente. Entonces, dos temas sutiles aquí que yo creo que ponemos sobre la mesa. El primero, todo ese tema de pruebas de acceso con o sin biombo. Y lo segundo, lo que parece que te da a entender es que a pesar de que haya un biombo, siempre habrán mecanismos para que haya Sí. trampas. Y, Básicamente. Total, sí. y no solo, a ver, si vos sos profesor de un alumno, sabes cómo toca. O Y sea, sabes qué obra toca. Y y puedes además- enviarle un sabes el WhatsApp. antes de que se repertorio. toque algo totalmente Sí, sí. nuevo, yo puedo reconocer a mis alumnos por cómo tocan inmediatamente. O sea, no hay Bueno, pero forma es que poner no... dificultades. Eso Sí. sí que es cierto. Estás complicando un poco la cosa. Pero claro, si tu alumno antes te envía un WhatsApp Sí. diciendo voy a tocar esto o lo que sea. Pero bueno, también es un poco, yo creo que poner dificultades. Ya en Sí, el ¿no? hecho de, mira, que quiere hacer trampas, pues que se le ocurra un poquito. Que no sea tan obvio. Pero, ¿y qué opináis de...? Pues, hombre, me puedo imaginar lo que pensáis, pero eso de... Hay directores que enchufan a personas en su orquesta porque hay otras intenciones. Pero que eso pasa en la música clásica como te puede pasar en cualquier otro En lado. cualquier, Porque Es que es en así. cualquier ámbito te puede pasar un Sí, sí. enchufe. En empresas. con intenciones, sobre todo, estoy hablando de, en este caso, como se estaba dando en la película, intenciones sexuales. Es que sin ir más lejos, yo he visto en Twitter un anuncio que decía, se busca camarera tal, y una de las preguntas que le hacen por WhatsApp en esa especie de medio entrevista le dicen, ¿tienes pareja? Parece que era un requisito tener o no pareja. O sea, se ve que hay abuso de poder. Claro, pero es que hay abuso de poder, lo mismo que ha pasado completamente en el cine. Es decir, mucha gente ha tenido que hacer cosas que no querría por... ¿A cambio de qué? De favores. Por Ujú. ejemplo, hay una de las actrices de secundarias, ¿no? De Ujú. Stranger Things, Ujú. que ella dijo que una persona del último proyecto que ella había dicho, no dijo el nombre, Ujú. pero todo el mundo sabe que el último proyecto que fue Stranger Things, dijo que le habían ofrecido hacer un trío. Uno Ujú, de los productores, o lo que sea. sí, del Mm. equipo, uno del Ujú. equipo. No quiso especificar exactamente cómo, ni cuándo, ni dónde, pero dice que ella hizo que ganaba. Dice, estoy yo mejor en mi casa, Ujú. estoy yo más tranquila en mi casa, porque dice que no es la primera vez que eso le pasa. Entonces pasa en el cine, pasa en cualquier tipo de Claro. arte, Sí, claro, es que- y Sí. pasa en la dirección, porque es que, no sé si esto se considera spoiler, el primer violín era su propia mujer. Efectivamente. Exactamente. Detalle que muestra un poco el grado de maquiavelismo que tiene la protagonista de cómo acaba enrollada con el primer violín para ganarse a la orquesta. Claro, Porque hay muchas situaciones que Ujú. cuando ella está haciendo algo raro, todos los de la orquesta miran como al primer violín. Y el efectivamente. primer violín es el que da sensación El como de... intermediario El entre intermediario, como un exacto. la segundo directora y el director, ¿no? resto. Tipo... Sí, sí, no, es que de hecho Pero es en la que- antigüedad el primer violín Era el mandaba más que el director. director. Por Claro. supuesto, Entonces- era el Ujú. director en Era el sí. director. Y, Sí, sí. no- Sí. y realmente los directores van y vienen, pero lo que es la Estructura de la institución, orquesta, la sí. institución como tal,
esa gente tocando son la propia orquesta. Ujú, Tú tienes que respetar los códigos sociales que ya hay en esa orquesta, ujú. cosa que la protagonista no cumple. Entonces, claro, todos miran al primer violín, que básicamente es el que siempre Claro. está ahí. Es que bueno, Ujú. también estamos hablando de, bueno, supongo, porque yo no vi la película, pero supongo Mm. que estamos hablando de una orquesta que era una orquesta alemana o algo por el Sí, estilo, y una son, Sí, sí, orquesta. sí. son orquestas que Sí. el director en realidad, en ese nivel ya la orquesta se autodirige, o sea, es como que tienen sus Ujú. piezas y las conocen de pie a pa y saben cómo interpretarlas y a lo sumo pueden debatir con el director. Que manda la Pero, orquesta. exacto, Claro. pero si es que tienen un buen rollo, porque si es que no, directamente tocan por A no lo que ser se que, les a no ser canta. que la titularidad sea tuya. Claro. Que ahí va a costar más tal, Hmm. pero. Pero es que luego también evalúan, que se dice también en la película, pero eso Sí, es sí. sabido que le ponen nota al director. Mm. Entonces, Sí. claro, ellos muchas veces se valen. Y suelen ser especialmente crueles Sí, los músicos, ¿eh? Sí. sí, suelen No se ser- cortan y de quejarse a la mínima al gestor o al que sea de no queremos que este vuelve más, tal. Tema delicado y muy interesante. O sea, como esta película en verdad está muy bien documentada, ¿eh? Porque esos detallitos Sí. de, Están bien pues eso, de logrados. mirar al primer violín. Claro, claro. O sea, el Claro, tema de son- las miradas son detalles realmente de hasta qué punto un director domina en una orquesta, hasta qué Ujú. punto un director manda. Porque Ujú. también en otras cuestiones burocráticas que se ve alrededor de la orquesta, se ve como la directora tiene, si es verdad, tiene poder, pero no lo tiene del todo. No, de hecho, eso me acuerdo de el último documental que se hizo de Claudio Abado. Sí. Ujú. Hay escenas en las que se ve como el Abado está medio Sí. discutiendo, Ujú. debatiendo con los propios músicos de la orquesta de que Claro. uno le estaba diciendo, es que aquí pone forte. Y él le está diciendo, ya, pero es que esto lo vamos a hacer mejor así. O sea que Ujú. eso existe completamente. Siempre. Pero en relación a ese abuso de poder, ¿qué mecanismo se os ocurriría a vosotros para intentar frenar esto? ¿Hay alguna posible medida? ¿Solo se puede llegar con la educación de que la víctima en cuestión ponga límites y que la gente que lo vea? Porque me estoy acordando No. ahora, cuando sucede todo ese abuso de poder, en la película se ven muchas miraditas de que todos los de la orquesta saben lo que está pasando. Por supuesto. Sí. Y que no es la primera vez que está Mm. pasando. Y no solo eso, sino también el hecho de que mucha gente lo sabe, pero no hace nada por mantener su puesto en la orquesta o por mantener su puesto de trabajo. Mm. O sea, ves una situación con la que no estás de acuerdo y dices, no me voy a mojar porque si me mojo me va a implicar que lío. no voy a, claro, me van a despedir y no voy a currar en esta orquesta. Entonces es una cosa imprescindible Es que eso. no creo que sea algo que se pueda solucionar desde lo que es querer regularizarlo de alguna forma. Yo creo que es algo que lo mejor que puede hacer para a la larga cambiar esos paradigmas es educar al músico desde un lugar más de la empatía y de lo que Sí. es disfrutar de la música y no de matarse con el otro para ver quién se queda con el único puesto. Sí, a ver, yo sí que creo que en este caso. Y el tema de la competición. O sea, Claro, a el eso tema de la iba con que te eso. salta competitividad. ciertas pautas que ya tiene la orquesta, como no respetar, Claro. no respetar, por ejemplo, a tu violín primero, a tu Mm. cello primero, a tu trompeta primera, porque es que hay unas jerarquías y ahí tú haces una oposición para el puesto de concertino, para el puesto de tal. O sea, no te puedes saltar esas De hecho, jerarquías. así. hay un detalle muy bueno en esa película de cómo el abuso de poder está completamente normalizado. Y es que, bueno, por poner en contexto, se acaba enchufando la tía esta a la chelista que le interesa porque le gusta y tal. Y para hacerle un poco la pelota, la que acaba de entrar, programa el concierto de Elgar. Ujú. Sí. Entonces, cuando van a hacer las pruebas para el concierto, nadie de la orquesta se presenta. Porque es como que Sí. ya saben que va a Claro. ser para ella. Porque Hmm. es que es muy fuerte. No, esto. y también como reivindicación a que son un grupo y el chelo primero es la que tendría que haberlo Claro. hecho. Hmm. Entonces, en situación de apoyo, de que aquí ya hay unas jerarquías ya puestas, aquí ya hay un orden puesto y Hmm. tú no puedes venir a saltártelo, por mucha directora que seas. Pero al final se lo salta. Pero al final se Y lo no pasa salta. nada. Claro, pero ¿por qué? Porque también hay un doble poder. Porque el director sí que tiene la potestad cuando tiene la titularidad de despedir a alguien. Ujú. Pero también yo creo que es una cuestión también de compañerismo. Por ejemplo, creo que en el caso de la orquesta, la gente, el resto de la sección de chelistas dicen, es que si la primera Exacto. chelista no le damos la obra y no la toca a ella, al final, si yo me presento a las pruebas, estoy fallando a esa chelista. Entonces ya hay una cuestión también como de amistad. Entonces dices, ¿qué me interesa más? Mantener la amistad de aquí y si todos hacemos lo mismo, Ujú. estamos haciendo ver que el problema es de la directora y no el nuestro. También que en última instancia, yo me imagino. Y en por una- la imagen que dan también. También ellos en última Ujú. instancia pensarán, es un concierto más. Claro, Claro. En plan de, me voy a complicar si es que al mes cuántos haremos. O sea, justo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que también es un tema de respeto. O sea, si tú respetas a tu primer chelista,
como director, Hmm. básicamente lo estás humillando delante de toda la orquesta porque le estás diciendo, no, a ti no te quiero para que me hagas este solo. Ujú. También fue porque la cara se le vio a la chelista de... Sí, fue una me- cara de circunstancia. puso una cara de Sí. circunstancia y de humillación ante la orquesta muy fuerte, porque ten en cuenta de que los egos en una orquesta tan fuerte, en una orquesta tan grande, Mm. a ver, no, Sí, no, van a chocar un poco. no quiero decir que son unos ególatras ni nada de eso, sino que has estudiado... Un poquito, sí. Bueno, Martín, vale. Pero a ver, porque no quiero insultar a nadie, porque también entiendo el trabajo que lleva llegar hasta allí, Ujú. ¿sabes? Obviamente, obviamente. Y Es un chiste, por favor. que... Hay que reírse. Sí. No, a ver, sí. Que de buenas a primeras te pueden parecer divos, pero hasta cierto punto les entiendes, porque han sufrido tanto y han estudiado tanto para llegar allí. Sí, uno se deja la vida. No lo comparto, pero es que realmente han sido esclavos de su propio instrumento para poder llegar allí. Y que en este caso la humillación es doble porque acaba de entrar una chica súper joven Efectivamente. que no tiene la misma carrera que todos los que están ahí. Claro. O sea, es que es tan evidente lo que está pasando ahí, el mamoneo, que por eso se ofenden. Y que ni siquiera era parte de la orquesta. Que eso está Claro, pro- que todavía no Claro, estaba era ni como dentro. una práctica, Sí. una que práctica. uno de los Mm. requisitos para acceder a esas pruebas era que fueras parte de la orquesta. Y entonces se hace una ocasión especial, como es múltiples ocasiones especiales que se Mm. suelen hacer en contextos Claro. musicales de este tipo. Sí, que de Entonces, hecho, como lo vende ella en la película diciendo Sí. es para que se sienta más arropada. Claro. Eso me parece muy interesante también de cara a que esta clase de abusos de poder y acosos directamente son mucho más sutiles de los que se puede imaginar. O sea, no es el hecho de que de repente alguien te aborda. O sea, son pequeños detalles que son pequeñas perlitas que se van acumulando y me imagino que empiezas a sentir cosas raras. Porque normalmente el que te acosa no viene de repente y te toca el pene, ¿sabes? En plan, dicho así de un modo un poco brutal. O sea, Impactante. claro, No o sea, te toquen el pene. o sea, es poco a poco, es Es pues sutil. ahora te hago este favor, ahora ven a mi casa, ahora me Claro. acompañas a no sé dónde. Se veía cuando ella empezó a ensayar en su propia casa, en su Mm. piso, no en la casa que compartió con la mujer, sino en su Ujú. piso donde ella se encerraba a Ujú. componer, que era su santuario, por así decirlo, Ujú. y la traía a ella para ensayar el solo de la obra. Al picadero. El picadero. no, Claro, es es que, que que- insinuaba, te hacía un doble juego diciendo que iban a Mm. ensayar, pero que realmente o sea, era un cuando picadero. podría haber ensayado en el teatro. Claro. Sí. En plan, porque, no sé, de hecho, Y seguramente el piano estuviese mejor que el de su casa. claro, Ujú. de hecho eso, ¿nunca os ha pasado que algún profesor os ha invitado a dar clases en su casa? A mí me pasó una vez. y Sí, fui- pero no de y forma fui- sexual. Sí, pero no de No, forma en mi sexual. caso- Claro, en mi nunca, caso- nunca de En mi ese caso no modo, fue forma sí. sexual, pero yo estaba mosqueado al principio, ¿eh? Mm. Porque, tío, te impacta. Dices, o sea, pero ¿qué vamos a hacer en tu casa que no podamos hacer en este aula? En plan, o sea, literalmente. En plan, y luego viví alguna de las experiencias más surrealistas que viví con ese profesor porque era un colgado que flipas. A mí nunca me hizo nada, pero no voy a decir nombres. Era una persona bastante mayor y yo, primer gran impacto que me dio fue de estar ahí ensayando y de repente que me dijera literalmente, ¿te importa que me eche uno? Y yo, ¿un qué? ¿Cómo? Porque importa mucho que, tipo. Sí, sí, Y de ¿un qué? repente se enciende un canuto de marihuana. ¡Alá! Te lo juro por mi madre. Claro, o sea, ya llevaba dándome Bueno, clase 2 años, había claro. confi y tal. Sí. Bien por él. Eso fue lo primero surrealista. Sí, sí. Y ahora que viene el momento en el que más miedo pasé. Que no había intenciones sexuales, pero claro, es que según sucedió, a ver vosotros, ¿cómo os sentís? Vale, vale. Voy a Claro, hacer yo del profe, Dale. ¿vale? Ujú. Imagínate que os digo, Reviviendo el trauma. Martín, Chan, chan. coge tu cuaderno, que vas a apuntar Ujú. una cosilla que te voy a decir ahora, que te va a venir muy bien para la interpretación de piano. Apunta esto. Igual que la energía de Zeus emana de sus rayos, la energía de un pianista emana de sus testículos. Te lo juro por mi madre que me dice eso. Y yo me quedo, ay Dios, ahora es cuando se empieza a ¿Cuál desnudar. fue la Ahora es cuando empieza Quiero a quitarse entender- la ropa. Y yo me quedé, ¿por qué? ¿Cuál fue el mensaje? Porque su mensaje era que para llegar al fondo del piano tenías que pensar que estabas penetrando el piano. Pero espérate, ¿eso te lo dijeron Y- en serio? Te lo juro, no, era es una que persona particular. Era una persona muy era un particular. cuñado que te cagas, era muy mayor, estaba muy Ujú. chapa a la antigua y ya remató la faena, o sea, con un comentario completamente machista, Ujú. diciendo que es que los grandes pianistas son siempre hombres, porque son los únicos que en su esencia Madre está el hecho de santa. penetrar
el piano Qué y mal. concluyó, Qué mal, qué mal. concluyó esta gran lección con ¿y por qué te crees que María Joa Pires es tan buen pianista? Porque es lesbiana. Ostras. Madre mía. Y yo eso en su casa, solo, mientras se fumaba un porro. No, 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 no. Es ¿No que había una salida de emergencia? hay que hacer una Total. película de eso, hermano. Hay que hacer una Sí, película. te lo ¿eh? juro. Bueno, Yo creo que hay es una, guión, ¿eh? hay una película de eso que se llama La pianista, que Ana y yo la hemos visto, Sí. os la recomendamos. La pianista de Haneke. Sí, Es bastante mira. es una impactante. película muy perturbadora. Una tía se obsesiona con un alumno suyo Ujú. y a la cosa tienen una relación íntima, pero es que como él se asusta de lo perturbada que está, Ujú. porque llega a obsesionarse con él intenta cortar la relación y la tía lo acosa directamente. Ujú. Y le dice cosas y le manda cartas Ujú. básicamente de ese estilo. Le manda cartas diciendo cómo le gustaría que la penetraran, cómo le gustaría hacerlo de formas muy duras, que sí con su madre al lado de la habitación, que oiga que la está Vale. haciendo... En fin, una ira Porque a de Martín olla. se le acaba de iluminar la mirada No, no, ante la fue- fantasía de su madre. No, no, ¿por qué? No, pero en Eso no. serio, pero también ves un poco de que no sé si por estudiar tanto o por casi no tener vida, como que a los músicos se le iba la olla. O sea, también pasó un poco en lo de Tar. Ujú. O sea, estudiar tanto y estar tanto tiempo metido en Que no es la sano, música, no es sano. Sí, yo, mentalmente sano. yo creo que es el modo de vida. Que la gente, o sea, tiene que entender que el modo de vida de un músico o un artista Ujú. es totalmente diferente al modo de vida de un empresario. Entonces, el tipo de actividades a las que va un músico y como hay partes de que a nivel moral, también, bueno, a nivel psicológico, estás mucha parte de tu tiempo contigo mismo, porque al final Sí. estás creando tu Claro. obra, eso te acaba afectando y hay mucha gente que entra en depresiones súper grandes por eso, o que de repente se te va al ego, o sea, que hay de todo, y mucho yo creo que se refleja en ese tipo de comportamiento. Es que creo Ujú. que también hay una cuestión de que los músicos tienen como una naturaleza sensible, Sí. son Sí, artistas, o sea, por supuesto. cualquiera Ujú. artista de cualquier disciplina tiende a tener como Ujú. más un mundo más introspectivo y esas cosas. Y no nos olvidemos que somos humanos, o sea, hay una Ujú. cuestión de la condición humana que hay mucha oscuridad detrás de eso también. Ujú. Y en situaciones como, particularmente los músicos que siempre tienen que terminar estudiando con el profesor solo y demás, es que se generan tal vez estas cosas de, bueno, que tu profesor te diga que penetres el piano y que se fue un porro, ¿no? Pero mira cómo acabó esa ¿Tú sabes, secuencia. tú sabes la intranquilidad que tenía yo cuando me dijo que si quería merendar algo? Bueno, Después es de que, todo Y eso. se empezó a quitar la ropa. no, a mí también me No, ha no, pasado... Estaba un poco chiflado, ¿eh? A mí he tenido experiencias con un profesor que ha tirado comentarios Por ejemplo. de índole sexual muy desubicados. Queremos saber. No necesariamente con una intención Que la sexual hacia mí. cuente. A ver. Qué loco. Solo una, venga, la más graciosa. Nada, tipo, y yo siendo menor de edad en ese entonces, incluso, tipo, un profesor era de flauta traversa que sé que yo estaba muy volado y no tenía mucha idea de. Estaba recién empezando con el instrumento. Y como que no conectaba con lo que me estaba diciendo y estaba desconcentrado. También Ujú. por ahí que yo tampoco tenía mucha facilidad para concentrarme en algo que no tenía interés. Y te dijo, Y- ven a mi casa que te vas a No, me concentrar dijo, más. me dijo algo en plan rollo. ¿Quieres merendar? ¿Quieres merendar? No. ¿Tú también te desconcentras cuando te masturbas? Algo así me dijo. Tipo, turbísimo. Y eso, Hostia. tipo, fue como. Ahí me di cuenta que, tipo. Hermano, cuánta oscuridad que hay en la gente, en gente que está Es que qué en necesidad situaciones hay de de poder encerrado solo en un ¿Qué cuarto con un menor de edad Claro. enseñándole. ¿No O se sea, te ocurrió es un ejemplo mejor? que, Es que podrías hermano, haber dicho Te concentras cuando cuando juegas a la comes. consola. Claro, o cuando Claro. comes. Es que eso te mosquea, tío, porque Es te, que decís- te da la sensación de que está intentando abrir unas puertas o normalizar. hermano, dejé la flauta traversa. O sea, Del tiro. o sea, Se directamente. cargó Le dijo, a un Martín. Hola Martín, así que Flautista. te gustan las flautas. ¿eh?". Menos mal, o sea, Claro, menos mal porque seguí con el cello y el piano, así que. En la película de Tar se ve como sus pupilas, por así decirlo, Ujú. están en una situación Ujú. bastante ansiosa. Sí, alerta. Porque de alerta constantemente. Porque tienen que agradarla. Porque Es verdad. básicamente es la que las tiene que colocar, por así decirlo. Y como que ya hay un. Ellas saben que ya Hmm. tienen el pie metido hasta el Es fango. venderte Sí. al éxito. Porque Efectivamente. se ve que. Bueno, es que cómo decirlo sin hacer mucho spoiler. Bueno, digamos de que hay una de las personajes que sale, que está cercana a ella,
que acata todo, la encubre en todo. Ujú. Vamos, la trae los cafés de todo, ¿sabes? Cuando ella lo que quería era heredar un poco pues, ese número 2 de la dirección. Pero ¿cómo? En cuanto la cosa se tuerce del todo y no se lo dan a ella, ahí es cuando termina de desaparecer. O sea, sé que se vende Ujú. únicamente al éxito. En cuanto vio lo que Sí, no tenía, Claro. Sí. se piró. También habría que, eso me gustaría abordarlo, el tema del, también le pasa a Ana al estudiar cine, el tema del director asistente. Cuando quieren Bueno. ser, Sí, es importante. es importante, o sea, Además evitas problemas de poder. claro, ahí es- exacto, porque ¿hasta dónde tiene que ser un director asistente? Porque la tía básicamente era su secretaria. Era la que le traía los cafés. O Sí, sea, sí. Prácticamente. y básicamente tú estás allí para adquirir el conocimiento de esa Mm, persona. ujú. Es decir, Ujú. o sea, no eres su esclavo, eres un director asistente. Yo creo que Ana podrá decir Claro. su experiencia también. En cine pasa muchísimo eso de que a lo mejor el primer ayudante Ujú. un poco es como la mano derecha del director en el que se tiene que apoyar y que está pendiente de que todo el rodaje vaya bien. Y luego tienes como en el equipo segundo ayudante de dirección y luego asistentes o auxiliares y que están encargados básicamente de traerte el café y cosas así. Y esa gente siempre está esperando a que si falla alguien del equipo te llaman porque te conocen y se basan un poco en relación de confianza y decir, vale, esta persona trabaja bien, pues dirigirá bien. Y se basan un poco en eso. efectivamente, y Ujú. además no puedes, o sea, en el mundo de la dirección, bueno, en general en el mundo, Ujú. necesitas los contactos. Y ella fue, la protagonista de Tar fue pupila de, Es verdad, sí. fue pupila de que salía del señor mayor con el que estaba hablando todo el con el rato que Claro. estaba en la película. hablando, que fue su director asistente, y a la vez ella tenía su director asistente. Y claro, Ujú. son cosas que no podemos Sí, que contar ya- para no hacer demasiado spoiler en la película, Ujú. pero que esperaba una retribución mayor de lo que al final la protagonista le dio a su pupila. Claro, que puede ser un poco la moraleja de todo esto, ¿no? Que es, dicho de forma coloquialmente, traga mierda hasta Claro. que algún día tú puedas abusar como Exacto. yo abuso. Sí, tal cual. Sí, 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 Es sí. que Básicamente va por ese ese era lado. el Eso sí. resumen de la Sí, sí. película. O sea, traga mierda, Ujú. pero claro, es que Pero me da muchísima pena pero- eso, la imagen del director Y asistente. no os dio la sensación de que parece que están cambiando un poco los tiempos, porque en esta película, bueno, esto es conjetura nuestra, aunque yo creo que es más que evidente, se están tirando muchas pullas a Plácido Domingo en Por la película, supuesto. porque Es que literalmente ponen el nombre sale al principio. una de las escenas cuando ella llega a no sé qué hotel dice, oh, la habitación de Plácido. Mirá. Y es Claro. como, al Sí. inicio de la película, y luego pues hay muchas cosas que tal cual se comporta, pues es de cosas que la han acusado a Plácido Claro. Domingo de lo mismo. Pero no os da la sensación, tal cual está planteada en la película, e incluso en la vida real, que, sobre todo la tecnología, las redes sociales y todas esas cosas, al igual que pueden servir para hacer cazas de brujas injustas, y hay que tener mucho cuidado, está haciendo de que estos mecanismos de poder tengan que tener mucho más cuidado, porque a la mínima esto se hace viral, te empiezan a cancelar Sí. y se va a la mierda tu carrera. Claro, es que una vez que se haga viral y ya está en internet, eso es un gigante que no hay quien lo pare. Mira, Da mira igual. Johnny Depp. Claro, es que. todo Y que por lo mucho vive. que lo borres, habrá gente que se lo haya descargado ya, que lo visualice, incluso que te haga reseñas falsas. Una vez que a lo mejor una noticia se ha hecho boom, de tal persona lo ha hecho mal en tal situación, pues ya siempre que aparezca algo van a asociar a esa persona con eso, aunque no tenga nada que ver. Entonces es increíble como un mini detallito que se te escapa, ala, adiós carrera. Disney canceló a Johnny Depp sin saber el final del De juicio. todo. O Claro. sea, ni había habido juicio todavía, ni hubo juicio. O sea, lo cancelaron, lo quitaron de Ujú. Animales Fantásticos y Ujú. dónde encontrarlo. O sea, así, sin más. Simplemente Ujú. por un artículo que había subido su exmujer, o bueno, su Ujú. mujer todavía, pero su exnovia, por así Ujú. decirlo, sin preguntar, sin saber, sin nada. También es que con todo esto, claro, se está creando un monstruo, que es Internet, que es la opinión Sí, sí. pública. Monstruo Que claro, enorme. en algunas cosas el monstruo pues mata a culpables y en otras cosas puede es juez, matar es a juez. inocentes. O sea, también hay que tener cuidado. Pero yo, en este caso concreto, al menos el mensaje positivo que me quedo con todas estas cosas es que cada vez el poder tiene menos poder. Cierto. Porque Plácido no es cualquier persona. No. O Plácido sea, es una persona muy poderosa dentro del mundo. y lo sigue siendo. Vamos, y yo en estas cosas he sido de los que más me he mojado. Y yo a veces me hacía la pregunta, ¿qué le debe la gente a Plácido? Es que es un tenor sin más, O puede sea, pensar la gente. claro, dices, es un tenor sin más. También Y te una digo polla. O que... sea, ¿tú sabes sí, sí, la sí, de sí. poder que tiene ese de concursos de ópera, de los más importantes? Él es el director. Los derechos que tiene también de mucha música. Es que ya es una figura, ya es una imagen que tiene poder. Entonces, es como un NFT. Vos ves, un NFT es
que ese es un dibujito de un mono verde con un gorro, ¿no? Sí, sí. Pero Claro, es pero el valor que le impusieron. Pero yo a veces me Mm. pregunto, o sea, esa fidelidad que se puede tener a personajes en los que, tío, no ha sido una cosa. Es que no, Es no una pasa porque tras sean- otra, tras porque otra, sea- tras otra. Creo, sí, ¿sabes? hablando del Mm. tema del poder, creo que lo que está pasando con Internet es que estamos dejando el poder a manos de la audiencia. Es como que la Sí. audiencia decide si esta Mm. persona es buena o si es Claro, mala. y eso le encanta al capitalismo. Que le pongo como Porque likes, el que le pongo un cliente siempre comentario. tiene la Sí, razón. sí. Claro, el cliente siempre Claro. tiene la razón, pero en este caso sí es verdad, porque que te cancelen o que te hagan una investigación entidades dentro de la música, aparte de la policía, Ujú. para poder cancelarte, para poder... en Estados Unidos, Plácido no puede pisar a día de hoy. Que han sido, Pero y mira, nos estamos Sí, sí. mojando en esto, pero también te digo, ya vale ya de que alguien hable de estas cosas, de que Ujú. siempre se le tenga que chupar el culo. Es que así te lo digo, ¿eh? Y Mm. esto se está grabando. ¡Vale ya! ¡Coño! Del hecho de, es que si la gente no se habla de estas cosas, pero claro, mucha gente se... En este caso en Ujú. concreto ha llegado a un punto muerto, porque sí que es cierto que si no hay más denuncias, no se puede hacer más. Pero son investigación de la Asociación de Trabajadores de la Música Clásica, Claro. investigación que hizo la Ópera de Los Ángeles, si no me Ujú. equivoco, que Claro, también la claro, hizo. es que son Tal cual. instituciones Y fuera de no la... solo eso, sino Mm. la reciente vinculación que ha tenido con la secta del terror argentina. Ujú. Que es que eso parece que no ha pasado. Y yo me acuerdo que hasta de eso hablé en mi cuenta que Sí. están hasta audios de voz en los que se le escucha, tío. Entonces, o sea, es evidente, ¿sabes? Entonces yo creo que él lo que tendría que hacer ya Claro, es siempre retírate y ya está, tío. siempre ¿sabes? podemos decir presuntamente, porque todavía no hay nada en firme. Pero claro, ¿cómo pones algo en firme que pasó hace 30 años? Y los movimientos hace 30 años sobre el feminismo, sobre decir, mira, esta persona me está haciendo tal Mm. cosa, no era lo mismo que a día de hoy. Ahora es cuando se Mm. están abriendo para poder decir, oye, es que me ha pasado Claro, esto. esto tiene que servir para Mm. tomar conciencia. O sea, ya en este caso se ha llegado a un punto muerto, ha pasado mucho tiempo, no se puede denunciar y vamos a mínimamente a dejar la presunción de inocencia, aunque tío, yo creo que son tantas cosas que... Y ya ha habido tantos Sí. cambios de versión. Claro, es que no O nos, sea, lo que estamos, es no que, nos lo tío, estamos inventando eso nosotros. Es debería decir, ser. Claro. abre, Hmm. abre internet y busca el nombre de Plácido Claro. y te van a decir todas las cosas Que que es han lo que hecho. yo quería decir, que es la gente que lo defiende. Un problema muy gordo que está pasando aquí en España es que se están politizando las causas justas. Y las Sí. causas justas no tienen ni colores, ni Ujú. tienen bandera ni nada. Y Claro. parece que a día de hoy, no, yo voto a Vox o al PP, ¿tengo que defender a Plácido? Esto porque España es un país de equipos de fútbol, ¿no? O sea, Sí, tú naciste sí. del Ujú. Madrid y morirás del Madrid. Esa, bueno, Pues chico, vamos a inculcar un poco más de pensamiento crítico Claro, y a estamos en la pensar muerte. en hacer pues, tío, de la sociedad pues, un lugar cada vez más justo. Pero lo que yo me pregunto es, la gente que muchas veces lo defiende tan a capa y espada, porque yo he hablado con colegas de decir, tío, es tan evidente, tienes todas las pruebas y todavía no quieres verlo. ¿Por qué? ¿Verdaderamente lo crees? Por menos cancelaron a ¿Son Michael Jackson intereses? con lo de los niños. O sea, incluso saliendo Mm. inocente después, Ujú. la gente seguía creyendo que era un pedófilo. O sea, Es y- que como ya te jodan Mm. la imagen, eso no hay quien lo remonte es que, ya. Hmm. pero entonces en este caso de Plácido, es decir, porque pasó hace 30 años. Es decir, Yo en este caso, a mí personalmente, lo que me hace poner totalmente en duda y mosquear, ¿sabes? O sea, mosquearme de él, es el hecho de, no ha sido una investigación aislada, han sido 2 investigaciones aisladas. A veces nos olvidamos, si mal no recuerdo, de que fueron 24 mujeres las que pusieron su nombre, hablaron de todo esto. Pero yo hasta ese momento me parecía mosqueante, también me mosqueó mucho que él cambió mucho sus versiones. Hmm. Él no dijo todo desde el principio hasta el final, porque llegó a pedir perdón al principio a las víctimas, a luego decir que es que antiguamente se interpretaban como cosas de acoso, cosas que no lo eran, a finalmente decir que no, que él no había hecho nada. Entonces, eso también te mosquea, porque no se ha mantenido siempre la misma versión. Ujú. Pero para mí ya la gota que colmó el vaso, o sea, para mí la cancelación total fue lo que pasó con la secta esta argentina, que se pillaron unos audios de voz en los que es que se está viendo contratar los servicios sexuales, pidiéndole a otra mujer que le envíen a una mujer a su habitación, cuidado con el número que le daban, burlando a la seguridad, encima hablando con una mujer que en Argentina sí que han sido juzgados, que es la secta esta de terror que le llaman, la secta esta de yoga, de que había un tráfico de influencias en los que se prostituía a un montón de miembros y sobre todo mujeres que habían esto para ganar influencias con figuras de poder. Ese audio ha salido. Me suda, o sea, es que sinceramente me suda la polla tu presunción de inocencia de lo que tú digas. Ok, vamos a dejar en stand-by todo lo de las Sopranos. Pero eso no se puede dejar en stand-by. O sea, en una llamada estaba contratando los servicios a una mujer que se les ha pillado que es una secta que hacía eso con las personas. O sea,
¿qué coño necesita ya la gente para abrir los ojos? ¿Sabes? O sea, es que no sé, yo con Y esto además me que enervo, estamos ¿sabes? estamos defendiendo el feminismo, estamos defendiendo la igualdad, estamos defendiendo un montón de ideologías que son supuestamente que nos avalan a todos. Que son derechos humanos. Efectivamente. claro, Que por eso, yo escapa el feminismo, no voto. son derechos humanos, ¿sabes? sí. Es decir, yo no voto, Como- tío. Claro. O sea, que quede claro, por si alguien tiene alguna duda. A mí me dan asco todos los políticos, me dan asco. Pero yo lo que... O sea, es que no voto, de verdad que es que no voto. Pero es una de... Joder, No una- vota, o ¿eh? sea, No. es que una cosa es la justicia, tío. Es que me Sí. da igual que sea uno que sea otro. Es que no podemos ya caer en el fanatismo de no, es que Ujú. esta tendencia ideológica va por aquí y yo no puedo abrir la boca. Con lo que a algunas No, sí, personas sí, yo sí, les he sí. visto de es que a mí no me hizo nada. Coincido que la Hostia, muerte eres una es la mierda de muerte del ciudadano pensamiento crítico, si esa sí. es tu justificación de es que a mí no me hizo nada. Puto egoísta, cojones. Sí. O sea, la gente se Sí. tiene que comprometer un poco para que las cosas cambien, ¿no? Si no, Tal cual. no sé. Bueno, y tras estas declaraciones polémicas de la historia de Womanizer y tal, aquí vamos a dejar el podcast, chicos. Así que nada, darle like, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.